No sé ni por dónde empezar a contarles esto. Tal vez, quizá, contándoles que yo siempre fui una mujer tranquila, de esas que procuran que su casa esté en orden, la comida servida a las correspondientes horas y que mis hijos estén bañados y dormidos a buena hora. Yo nunca me metía con nadie, hasta la fecha no lo hago, pero hace un par de años llegó a vivir a la casa de a un lado una muchacha que vino a revolvernos la vida a todos los vecinos. Se llamaba Tamara, tendría unos 20 y tantos años, de piel muy blanca, cabello teñido de rojo, labios siempre pintados y una ropa diminuta, muy coqueta, no importando que a veces solamente saliera a tirar la basura. Desde el principio dejó claro que no pensaba adaptarse a las reglas de nadie. Apenas se mudó, y las primeras noches ya armaba fiestas, con música tronando a todo volumen hasta altas horas de la madrugada, y yo a veces me decía que era normal, que la chica estaba joven y quería divertirse, pero no, lo suyo no era solo diversión, era puro descaro. A veces, mientras yo trataba de dormir para levantarme temprano a hacer el desayuno de mis hijos, se escuchaban los gritos de Tamara en medio de sus escándalos sexuales, y no eran gemidos discretos, eran alaridos grotescos, obscenos, como si lo hiciera a propósito para que todos escucháramos. Me daba vergüenza, rabia y pena ajena, todo al mismo tiempo. Mis niños más pequeños se despertaban llorando asustados, y mi hijo mayor, bueno, él no decía nada, pero yo notaba cómo se le perdían los ojos cada vez que la veía pasar frente a la casa, con esas blusitas que apenas le tapaban lo necesario, y sobre todo como no usaban sostén, pues ya saben, se le notaba todo. Una noche, cansada de tanto ruido, me armé de valor y fui a tocarle. Ella abrió la puerta con un cigarro en la mano y el maquillaje todo corrido, como si le importara un poco todo lo que nosotros pensáramos. Le pedí con toda la calma que pude que bajara la música porque mis hijos estaban dormidos. Me contestó con una risa burlona. Me dijo que no estaba haciendo nada malo y que si no me gustaba, me pusiera tapones en los oídos. Me cerró la puerta en la cara y desde ahí supe que la cosa no iba a ser fácil. Los días pasaban y era lo mismo. Hombres distintos entrando y saliendo de su casa, todos mayores, con aspecto de tener familia propia. Aquella mujer se metía con esos amantes, los cuales seguramente le daban buen dinero. Nomás los veía entrar con bolsas con licor y salir horas después todos despeinados, mientras que la joven contaba los billetes que esos hombres le daban. Ella nunca trabajaba, no salía a ningún empleo, y aún así siempre tenía dinero para perfumes caros, ropa nueva y comida a domicilio. Era un insulto tenerla tan cerca, contaminando el ambiente de mi hogar con su libertinaje y sobre todo el ambiente de la calle, porque algunas mujeres ya se habían dado cuenta de que sus maridos ya le andaban echando el ojo a esa piruja. Una tarde ya no pude más, fue el colmo. Eran como las 4 y Tamara puso música de reggaetón a todo volumen. Yo estaba ayudando a mi niño de 8 años con su tarea y él lloraba de frustración porque no podía concentrarse. Salí furiosa y le reclamé a gritos. Ella salió con una sonrisa burlona y antes de que pudiera decirle más, se me fue encima. Me empujó, me arañó la cara y me tiró al suelo. Yo traté de defenderme, pero esa mujer era más joven y fuerte. Me humilló ante todos. Sentí la mirada de los vecinos que se asomaban por las ventanas. Ninguno metió las manos por mí. Solamente estaban deleitándose con el espectáculo, con todo el argüende. Cuando mi hijo mayor salió corriendo a ayudarme, Tamara ya estaba gritando que yo la había golpeado primero. Se armó todo un escándalo y terminé siendo yo la mujer señalada por alterar el orden. Intenté poner una denuncia, pero no pasó nada. En el Ministerio Público solo me dieron el avión. Me dijeron que no había lesiones, que era una riña entre viejas argüenderas. Me recomendaron que intentáramos llevarnos mejor. Yo salí de ahí sintiendo que la justicia no existía, que si una mujer decente quería defender su casa, nadie la iba a respaldar.
Pasaron los días y yo trataba de evitarla, pero la desgracia vino de golpe. Una tarde, regresaba yo de un mandado, cuando en eso entré a mi casa y se escuchaban muchos ruidos en la recámara de mi hijo mayor. Subí a ver qué pasaba y al ver que la puerta estaba abierta, me asomé y me di cuenta que ahí estaba Tamara. Estaba sobre el cuerpo de mi hijo, moviéndose como una maldita sanguijuela. Estaba desnuda y mi hijo estaba boca arriba, acariciándole los pechos a esa maldita ramera. Tenían la música a todo volumen. Se notaba que la estaban pasando muy bien, pero en eso me acerqué y tomé a Tamara del cabello, la arrastré y se cayó de la cama. Mi hijo me gritaba que la dejara en paz. A ella no le dio un poco de vergüenza, porque al contrario, agarró sus cosas y echándose una carcajada, se salió de la casa. Mi hijo me dijo que la amaba, que esa mujer le gustaba mucho. Me pidió que no anduviera de metiche, metiéndome en su vida. Aquello me dolió bastante, porque mi hijo apenas era mayor de edad, estaba bien chamaco. Aquella mujer seguramente lo engatusó, solamente para joderme la vida. Empecé a llorar de rabia y de impotencia, porque sabía que mi hijo ya estaba tomando sus propias decisiones. Él no tenía muy clara la realidad, y me dolía que esa mujer me lo estaba arrebatando, me lo estaba destruyendo. A partir de ahí todo se volvió una guerra silenciosa. Yo me quedaba noches enteras pensando en cómo detenerla, pero me sentía ya derrotada, humillada y sin armas. Y peor tantito, yo sabía que en cualquier momento mi hijo se iba a dar sus escapadas con esa mujer. Y es que cada vez que ella salía de su casa luciendo un vestido nuevo, yo veía a mi hijo mirarla por la ventana, como un cachorro, como si le brillaran los ojos. Él estaba embobado con esa estúpida. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. La vecina que vivía atrás, doña Estela, una señora que era muy seria y que casi nunca hablaba, llegó a mi casa para tocarme la puerta una noche. Estaba muy molesta, con los labios apretados. Me dijo que Tamara andaba rondando a su marido, porque ya vecinas le habían contado que aquel señor lo habían visto en la zona centro de la ciudad, muy agarrado de la mano de Tamara. La señora Estela estaba muy enojada. Me decía que esa cualquiera no iba a destruir su hogar, y me confesó que conocía a una mujer que hacía trabajos de brujería, y que si yo estaba dispuesta, podíamos unirnos para sacar a Tamara del barrio de una vez por todas. Yo estaba muy pensativa, pero la señora Estela me hizo saber que se dirigió a mí, porque ella sabía perfectamente que los problemas más grandes de Tamara los tenía conmigo. Al final terminó convenciéndome. Les confieso que nunca había creído en esas cosas, pero al mismo tiempo estaba desesperada. La ley me había cerrado las puertas, mis vecinos me habían dejado sola. Además pensaba en mi hijo. Estaba muy distraído, ya lo veía más flaco, más apendejado. Esa mujer había podrido la paz de mi casa, de mi familia. Por eso es que a la mañana siguiente, junto con doña Estela, nos fuimos a una casa al final de la colonia. Una casita sencilla con una fachada común. Al interior de esta todo era misterio, mucho silencio. Aquella mujer de ojos hundidos, de piel morena, nos miró como si ya nos conociera. No nos preguntó nuestros nombres, solamente nos preguntó que a qué es a lo que íbamos. Y sin dar muchos rodeos empezamos a platicarle la situación. Yo asentía todo lo que la señora Estela platicaba, y aquella mujer bruja nada más también asentía, mientras que yo apretaba los labios para no llorar del coraje. Aquella señora muy tranquila, después de que le platicamos todo, puso sobre la mesa un vaso con agua, una veladora y una fotografía de Tamara que le llevamos. No sabía bien qué hacíamos ahí, hasta sentía un poco de vergüenza, pero aún así continuamos con el ritual. No voy a repetir las palabras que aquella señora dijo, solo les diré que aquello era como un murmullo ronco de su pecho, y con esto el vaivén de la flama de la veladora era muy notorio. Incluso en un momento, cuando todo se puso más intenso,
Es como si la flama hubiera crecido, como si toda la energía que aquella mujer movía se hubiera impregnado directo al fuego, como una señal de que las plegarias habían sido escuchadas. Hubo un silencio muy profundo, un tanto incómodo. La incertidumbre se cernía sobre el ambiente, pero de pronto unas palabras de aquella mujer nos alertaron. Muy bien, mis señoras, pues, así como ya vinieron aquí para que les ayude, también deben saber que esto no es un juego, porque todo el mal a veces se regresa, y si eso pasa yo no les puedo ayudar. Este trabajito va a tener su costo monetario y quizá también energético, por eso deban de cuidarse. Les voy a dar unos amuletos, pero eso no significa que no les pueda pasar nada. Al final, los que están detrás de esto, que son aquellas fuerzas que me ayudan, son quienes definen cuál va a ser el precio. Y por ahora pues hemos terminado, ya se pueden ir. Esa noche la señora Estela y yo salimos como si fuéramos unas ladronas. Esperamos a que la colonia quedara muda, a que la última combi apagara su motor, para así poder caminar de regreso a casa. Caminábamos juntos mientras el aire nos daba de lleno en la cara. Llevábamos el corazón en la garganta. Estábamos asustadas por lo que acabábamos de hacer. Pero con esto llegamos hasta la puerta de la casa de Tamara y dejamos allí un pequeño trabajo de brujería que aquella bruja nos indicó. Aquello no era nada extraño a la vista, así que regresamos cada quien a sus casas como si no nos conociéramos. Solo cruzamos la mirada, asintiendo de que el trabajo estaba hecho. A la mañana siguiente el barrio amaneció distinto. No había risas ni música. Esa noche finalmente hubo silencio, pero solamente era una noche. En las demás, Tamara había regresado a las andadas. Ella no se iba a rendir tan fácilmente, pero con la brujería que le hicimos, con el trabajito que le pusimos en su casa, poco a poco las cosas fueron cambiando. Tamara se fue volviendo un fantasma. Ya no había música a horas altas de la noche. Empezó a dejar de recibir visitas. E incluso ella se le veía más apagada, más triste. Tenía el aspecto como si cargara consigo una resaca eterna. Yo no me alegraba, aquello no me daba felicidad, pero la verdad es que nos daba un respiro, porque por primera vez en meses pude dejar que mis niños jugaran afuera en la banqueta, sin el temor de que saliera esa vieja casi encuerada. Mi hijo mayor volvió a comer en mi mesa. Empezó a disfrutar nuevamente de mis frijolitos de la olla, de mis huevitos fritos. Yo sonreía porque mi hijo ya estaba mejor. Me di cuenta de que ya se le estaba pasando el brete por esa muchacha. Pero la paz en los barrios como el mío dura lo que dura un vaso de agua en el sol, porque a las pocas noches, unos perros de la casa de atrás empezaron a aullar muy feo. Aquellos no se paraban y me empezaba a dar miedo, porque bien se dice que cuando los perros aúllan por la madrugada es porque la muerte anda cerca y seguramente alguien del barrio estaba en peligro. Me daba mucho miedo aquello, se me hacía chinita la piel, pero traté de dormir. Sabía que debía descansar, porque al día siguiente tenía obligaciones. Ya por la mañana, cuando desperté, me sentía muy rara. Tenía un extraño presentimiento. Estaba yo por irme a unos mandados, así que fui a la recámara de mi hijo mayor para dejarle unas indicaciones. Pero cuál fue mi sorpresa que cuando le abrí la puerta, él no estaba. Miré mi teléfono, pero no tenía mensajes, y tampoco supe que se haya ido con sus amigos la noche anterior. Pero aún así, traté de crearme la idea de que estaba bien, de que simplemente se había ido a divertir y no me había avisado. Pero aún así había algo raro. Lo de la noche con los perros me tenía un tanto angustiada. Además de esto, tampoco se escuchaban ruidos en la casa de Tamara, ni un arrastre de silla ni la lavadora, ni siquiera la música, mucho menos el taconeo que siempre delataba su presencia. Había un profundo y pesado silencio. Y justo antes de irme de la casa para ir al mandado, mis otros hijos me preguntaron por su hermano. Les dije que todo estaba bien, que seguro llegaba,
pero mentí con una sonrisa que me pesaba en los labios. Justo cuando pasé por la casa de Tamara, para mí fue inevitable no concentrarme en lo que había pedido con la brujería, que esa maldita se largara, que desapareciera, que se borrara de mi vista, que no volviera nunca más. Aquel instante me llené de coraje, pero también cuando regresé más tarde, me di cuenta que mi hijo no había llegado. Él no había regresado y no había avisado, y eso ya me tenía muy pero muy preocupada. La noche había caído sin que nadie diera razón de mi hijo. A las 10 de la noche me senté en su cama, apreté su almohada contra mi pecho y respiré su olor a shampoo barato. Recé sin palabras. A las 11:30 fue que el teléfono finalmente sonó, con esa campanada vieja que siempre me había parecido muy perturbadora. Contesté con la voz quebrada. Al principio nadie habló y solo escuché un zumbido, luego una respiración que no supe si era de hombre o de mujer, y entonces una voz apagada, disfrazada, se me metió por el oído como un hielo. Tu hijo está en la casa de al lado. Abre las puertas. Ninguna de estas está bajo llave. Aquella voz se escuchaba muy grave, muy ronca, pero finalmente era como un tono de mujer. Ni siquiera pregunté quién era quien llamaba, porque de inmediato me cortaron la comunicación. Les dije a mis hijos que ya volvía y salí corriendo. La calle a esa hora parecía un túnel sin salida y toqué a la puerta de la casa de Tamara con los nudillos hasta que me dolieron, pero nadie contestó a la puerta. Así que, tras la llamada, me llené de valor. Abrí el portón y al llegar a la puerta principal me di cuenta que, efectivamente, la chapa no estaba cerrada con llave y ésta dio un chirrido bastante seco. Por dentro la casa de Tamara estaba hecha una penumbra, con las cortinas cerradas y un olor un tanto dulce al perfume que ella utilizaba. El silencio era tan denso que me dolía y empecé a preguntar por mi hijo. Susurraba su nombre sabiendo que este no me iba a contestar. Avancé con los pies temblando, esquivando botellas vacías, ropa tirada y ceniceros llenos de ceniza. Sentía la garganta reseca, como si tragara polvo invisible. Cada paso hacía un crujir con el polvo que había en el piso. Crucé la sala, la cocina, el pasillo, pero nada. Me estaba desesperando cuando entonces lo vi. Se encontraba ahí mi hijo en el sofá, recostado de lado, como si solo estuviera dormido. Mi muchacho, mi hijo, tenía la mirada perdida en algún punto que no existía y tenía la boca entreabierta. El color de su piel era pálido y lo que me llamó la atención es que no respiraba. Me di cuenta que en la mesa que estaba frente a él había una charola con restos de polvo blanco, una tarjeta plástica, un billete enrollado y un vaso con un poco de alcohol. Se me aflojaron las piernas, caí de rodillas, lo tomé de los hombros y lo sacudí, como si eso pudiera devolverle el alma. Comencé a cachetearlo. Despierta, mijo, despierta, chingao. Y gritaba yo sin voz, como si la garganta se me hubiera vaciado de golpe. Mi llanto rebotaba en las paredes desnudas. Intenté buscar su pulso, pero mis manos torpes solo encontraron el frío de su piel. Tenía que aceptar que mi hijo ya estaba muerto. Dándome cuenta de lo horrible que estaban ocurriendo las cosas, terminé soltando un grito que salió tan hondo que me dolió el pecho. Lloré como nunca, como si me arrancaran algo vivo de mi cuerpo. Le besé la frente, le supliqué a Dios, a quien fuera que me lo regresara, pero nadie me contestó. Nadie jamás contesta cuando una madre llora sola. Ese es el dolor más profundo que podemos vivir, porque el que se nos vaya un hijo es lo más horrible, eso nos destruye. Entonces lo entendí todo de golpe. No fue casualidad, ni mala suerte. Tamara lo había jalado con su veneno, lo había arrastrado hasta el fondo del vicio. Ella lo sumergió en esas sustancias. Quizá le dio a probar y como mi hijo no estaba acostumbrado, terminó sufriendo alguna sobredosis. Estoy segura de que ella fue quien hizo esa llamada anónima, para que así encontráramos el cadáver, pero no a ella. Esa maldita fue muy astuta. Decidió escaparse y estar lo más lejos posible, para que así ya no pudiéramos encontrarla.
La policía llegó tarde como siempre. Llegaron con sus libretas y sus caras aburridas. Dijeron que todo apuntaba a una sobredosis. Y lo que más me molestó fue el comentario de un policía. Lo siento mucho, señora, pero pues usted ya sabe cómo son los jóvenes. Hoy en día están bien atrabancados. Mejor cuide a los otros que le quedan. Tiene que buscar la forma de alejarlos de este camino. Aquel tipo ni siquiera tenía sentimientos en sus palabras. Seguramente están acostumbrados a ver muertos inocentes. Y para ellos ya es normal, ya no sienten nada. Traté de defender la dignidad de mi hijo, pero no tenía caso. Todo lo que yo pudiera decir no lo iba a salvar. Cuando se llevaron su cuerpo en la camilla, la calle entera nos miraba. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a cruzar miradas conmigo. Doña Estela estaba en la banqueta, pálida, con los labios morados de tanto apretarlos. No se acercó a mí, no dijo nada. Solo bajó la cabeza, se dio la media vuelta y se regresó a su casa. Yo me quedé sola frente a la puerta de la casa de Tamara, sintiendo como la noche me tragaba entera. Justo cuando se llevaron a mi hijo en la camioneta del forense, comprendí lo que aquella mujer bruja, la morena de ojos hundidos, nos advirtió, cuando nos dijo que aquello que estábamos haciendo con magia negra, que todo ese mal podía tener un precio y ese mal se nos podía regresar. A final de cuentas, si reflexiono, me doy cuenta que la brujería funcionó, porque al final el objetivo era que Tamara desapareciera. Y eso justamente ocurrió, pero el precio fue la vida de mi hijo. Desde entonces, cada que alguien me pregunta si creo en la brujería o en esas cosas, prefiero guardar silencio, porque no es fe lo que tengo, es miedo. Miedo de saber que esas cosas existen y que uno no debe meterse con esas cosas. Yo solo quería proteger a mis hijos y acabé enterrando a uno de estos. Así que si algún día alguien les dice que la brujería es un atajo para librarse del mal, acuérdense de mi caso y del pedazo de mi alma que me han arrebatado. Ahora cada que voy al panteón a ver la tumba de mi hijo, me doy cuenta de que fui la única culpable. Yo lo puse bajo tierra y eso es algo que no me voy a perdonar nunca. De no ser porque tengo otros hijos, ya me hubiera arrebatado la vida. Pero en fin, la vida debe seguir. Y a veces la tortura más grande para un ser humano es tener que cargar con el peso de una enorme culpa. Por eso es que comparto mi historia, para que sirva de ejemplo y aquellos que quieran hacer esto, den un paso atrás, retrocedan, porque llegará un día en que quienes paguen por sus actos sean personas inocentes, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Rara vez quien hace la brujería es quien paga. Pero si aún con esto se sienten muy poderosos, entonces háganlo, adelante, nada más que cuando estén sufriendo porque les toca pagar. Es ahí donde entenderán que tanto yo como otras personas que comparten sus historias podremos decir que, de alguna forma, se los advertimos.